Vamos a ir a la palabra de Dios y les invito a que busquemos en la Biblia 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Y cuando tengan el pasaje, les pido por favor que se coloquen en pie. Procuramos también poner en silencio los celulares. 2 de Corintios 5:17. Cuando tengamos el pasaje, me regalan por favor un amén y con eso sabemos que tenemos el pasaje. Y si no, va a estar proyectado aquí en la pared. Vamos a leer solo ese verso, es un verso bastante conocido. Y vamos a leerlo, como dice nuestro pastor, con entendimiento y dándole la honra y la gloria al Señor. Dice así, 2 de Corintios 5:17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a decirlo de nuevo juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Oremos. Papito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús nos presentamos ante ti, Padre lindo, para darte la honra y la gloria, Señor, para darte gracias por bendecirnos en esta mañana con tu presencia, Papito Dios. Padre lindo, te pedimos por favor que nos llene de tu Santo Espíritu, que nos hables al corazón, Señor. Hoy hemos venido no a escuchar a un predicador, sino el deseo de escuchar tu palabra, tu voz, Rey de Reyes. Te pedimos por favor, por tanto, que nos bendigas a todos con tu Santo Espíritu y nos ponemos en tus manos, Señor. Oramos también por nuestros hermanos que no están en este lugar y que donde estén, Señor, quizás están pasando dificultades. Por favor, que tu Espíritu Santo esté sobre ellos. Y Señor mío, que la honra y que la gloria sean siempre tuyas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomemos asiento. Bien, el tema de mes es la espiritualidad y ¿qué? La espiritualidad y el Evangelio, y Dios nos ha guiado en este año a ser una iglesia espiritualmente sana para cumplir la gran comisión. Y Dios nos ha traído en ese proceso de entender que es una espiritualidad y más allá, tener una espiritualidad sana. Pero en este sentido tenemos que ahora tener que hablar del Evangelio. Para empezar, quisiera preguntarles, ¿quién ha escuchado de una persona llamada Mahatma Gandhi? Una gran persona, ¿cierto? Te recomiendo si puedes ver la película. Muy buena. Y es un hombre que era hindú y fue un propagador de la no violencia. Él luchó por la igualdad y por la dignidad de su pueblo. Y si tú ves la película o si analizas la historia de él como cristiano, tú verás que en su vida cumplía muchos de los mandamientos que nuestro Señor nos enseña. Amar al prójimo como a sí mismo, él lo practicó constantemente. Y muchas cosas que vemos en él. Ahora, si tú miras a Mahatma Gandhi dirás, bueno, lo único que le faltó a ese hombre tan bueno era ser cristiano. Pero quiero decirte que él tuvo contacto con muchos cristianos. Tuvo la oportunidad de ser cristiano. Pero quiero decirte algo que él dijo sobre el cristianismo. Él dijo así: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Esa fue una frase que dijo Mahatma. Mira cómo este hombre, y en diferentes entrevistas que a él le daban, él decía, hombre, no entiendo cómo los cristianos tienen en sus manos una palabra tan hermosa y llena de unos mensajes tan maravillosos, pero no los viven. Aman a un Cristo al que no siguen. Y por eso él decía estas palabras. Él decía, a mí me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos porque no se parecen a Cristo. Y ahí hubo un alma que posiblemente pudo haber entregado su corazón al Señor Jesucristo, pero
el mal ejemplo que él vio no lo llevó a dar ese paso. Incluso hay otra frase que aquí no la anoté, pero él decía: si el Señor Jesucristo estuviera aquí presente entre nosotros, bendeciría la vida de muchos que no lo conocen, pero que sí viven su palabra. Y mire que ver eso me hace pensar que al igual que esta persona, al igual que Gandhi, hay muchas personas que le han perdido interés al cristianismo. Y eso sucede no porque no quieran a Dios. Las personas quieren escuchar de Dios, iglesia. Las personas quieren acercarse a Dios, pero han perdido interés porque han visto a los cristianos que hablan de Dios no vivir lo que Él enseña. Es decir, ahí hay un evangelio que se está perdiendo, ahí hay un evangelio que no se está siguiendo, y estamos perdiendo la batalla por esta simple situación. Miramos muchas iglesias que están más concentradas en recolectar dinero, en imponer sus sectas en todo el mundo, pero se nos ha olvidado la misión que Dios nos ha dado y ser portadores de buenas nuevas, ser portadores del buen mensaje. Y ese buen mensaje se debe proclamar no solamente con los labios, sino con toda nuestra vida. Es decir, tu vida y la mía debe predicar el evangelio. Dime si estás de acuerdo conmigo o no. Ahora bien, pero si nos quedamos ahí, podríamos decir, bueno, los pastores, uy, qué gente tan mala y ya han cambiado y que no sé qué. Pero la verdad es que ese virus se ha propagado más entre los creyentes. La vaina es que los pastores se ven más, pero el mayor veneno de cristianos que no viven la palabra se ve es aquí, en las sillas. Personas que se sientan domingo tras domingo o jueves y alaban al Señor, y uno los ve desde el púlpito y los ve llorar, los ve derramar lágrimas, pero fuera de estos muros no están viviendo el evangelio. Y eso está haciendo que la gente afuera le haya perdido interés al cristianismo. Ven el cristianismo como algo que funciona para unos, pero no para otros. Y eso es culpa nuestra. Es culpa nuestra, iglesia. Cuando el pastor daba ese tema para este mes, precisamente debíamos entender que la espiritualidad y el evangelio deben ser uno. Y nuestra espiritualidad, es decir, nuestra manera de vivir nuestra fe, debe predicar el evangelio. No una religiosidad, porque gente religiosa abunda, sobra, y de verdad literalmente sobra. Pero el verdadero cristianismo debe predicarse con nuestros hechos y se predica con nuestra espiritualidad. Amén. Yo quiero hacerte una invitación en esta mañana, y es a que seamos una generación cristiana que de verdad demuestra el evangelio con su vida. Lo demuestra, que no está simplemente en la calle diciéndole a todo el mundo gloria a Dios, aleluya y Dios te bendiga para cada frase que termina de decir, sino que su vida en verdad habla de lo que Cristo ha hecho en esa persona. Y para eso el Señor nos ha llamado y nos invita y nos quiere capacitar. Amén. El título del mensaje es: si lo eres, demuéstralo. ¿Cómo es el título del mensaje? Si lo eres, demuéstralo. Demuéstralo. Mira que este año, no, y desde el año pasado, el Señor nos viene trabajando en el sentido de que, bueno, primero pon tu voluntad en mi vida, en mis manos, y yo voy a hacer mi voluntad en tu vida. Y este año nos ha dicho, bueno, ahora vive lo que yo te enseño. Y yo te pregunto, hasta el sol de hoy, ¿has vivido eso? ¿Se ha perdido el tiempo aquí en el púlpito con los mensajes? ¿O tú dices, no, la verdad yo he sido muy alimentado de eso y mi vida en verdad ha sido cambiada por esas cosas? Piénsalo muy bien. Este versículo que les traje es bastante conocido, y por eso lo traje, porque quería que lo viéramos desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la espiritualidad y el evangelio. Yo quiero decirte algo: tú puedes demostrar el evangelio con tu vida. Dios quiere usarte para eso. Dios quiere que la gente te mire y tengan el deseo de acercarse al Señor Jesucristo, solamente con conocerte. ¿A quién le gustaría que la gente se acercara a Cristo por tu vida? Muy bien. Entonces,
Pablo aquí nos habla de unos puntos básicos, de unos pasos básicos que nos van a llevar a demostrar que el Evangelio sí está en nuestra vida, a decir, sí lo soy y lo demuestro. Lo primero que vemos en el versículo es que hay que permanecer en el Señor Jesucristo. ¿Cómo es la primera parte del versículo? De 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muy bien. Si vamos a hablar de nuestra espiritualidad y del Evangelio, debemos empezar por este principio. Pablo, cuando tú miras todo el pasaje completo y miras versos anteriores, él le está centrando algo muy lindo y es decirle a la iglesia, iglesia, Dios nos bendijo con un hermoso ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Y Pablo empieza a hablar de eso. Somos ministros de ese nuevo pacto, somos ministros de ese hermoso ministerio donde en el mundo hay guerra y nosotros estamos predicando reconciliación. Y él empieza a hablar de que somos orgullosos de eso, que somos honrados por tener ese ministerio. Y él dice, bueno, tenemos que sufrir muchas cosas, tenemos que pasar por muchas pruebas difíciles, pero eso si lo logramos y lo hacemos va a ser de bendición para aquellos que no conocen al Señor. Y él empieza a hablar, muy enamorado y muy emocionado. Incluso muchos estudiosos, dicen que esa carta de 2 Corintios es donde Pablo más abre su corazón, donde más se puede ver su personalidad, pero más su corazón hacia el ministerio. Y cuando él está hablando de eso, hace una pausa y él hace una afirmación. Es como si yo en este momento le dijera, gracias al Señor Jesucristo, todos estamos viviendo en santidad y nos hemos alejado del pecado. Y de pronto alguno en la silla dirá, bueno, de pronto yo todavía no. Pero el predicador dice, no, ya es que si tuvimos a Cristo, ya eso pasó. Yo simplemente estoy afirmando que así es. Y Pablo lo está haciendo aquí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Punto. Y en otras versiones lo va a entender como, si alguno es cristiano, si alguno en verdad se ha entregado a Cristo, es una nueva criatura. Pero para hacer eso, para tener esa espiritualidad, debemos aprender a permanecer en el Señor Jesucristo. Palabras que tú vas a ver en Pablo constantemente es en Cristo. Y en otras partes, con Cristo. Tú vas a ver que Pablo constantemente dice eso, en Cristo y con Cristo. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque es necesario que te preguntes qué tan unido estás al Señor Jesús. ¿Qué tan unido estás a Cristo? Mira, no te estoy preguntando qué tanto sabes de la Biblia, o cuánto llevas en el Evangelio, o en dónde estás sirviendo, o si nos sentamos aquí y tenemos una charla teológica y nos ponemos a hablar de Dios. No, es cuánto tú conoces al Señor Jesús. ¿Tú lo conoces, iglesia? ¿Tú lo conoces? ¿Pasas tiempo con Él? ¿Conoces al Señor Jesucristo o simplemente sabes de Él? Para empezar, ¿qué te impactó del Señor? ¿Lo que aprendiste de Él o conocerlo a Él? Fue conocerlo, ¿cierto? Fue el que Él se nos apareció a nosotros de diferentes maneras. Sí, en una predicación, en una oración, bueno, qué sé yo. Pero que pudimos sentir que la presencia de Dios llegó a nuestra vida. Jesús nos habló al corazón y dijimos, hasta aquí. Yo ya no puedo seguir un día más de mi vida sin Jesús en mi corazón. Y empezamos a enamorarnos del Señor Jesús y empezamos a alabarlo y a enamorarnos de Él. Y cada cosa que un predicador, un pastor nos hablaba, lo devorábamos, queríamos saber más del Señor porque estábamos tragados de nuestro Señor Jesucristo. Pero en un momento de nuestra vida nos alejamos de Jesús y simplemente nos dedicamos a escuchar de Él o a saber de Él. Dime si eso ha pasado en tu vida actualmente. Dime si eso está pasando en tu corazón en estos días. Que tu Biblia, esa preciosa palabra de Dios, la estás abriendo solo en el culto, o la estás abriendo solamente cuando vas a discipulado, o si vas a un taller de predicación.
y del resto de tus días mantengas cerrada. Dime hace cuánto no estás orando. No cuánto estás orando, ¿no? Sino hace cuánto no oras. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, derramaste tu corazón y le dijiste gracias Señor porque mi vida quedó en tus manos, y te levantas sabiendo que Dios está a tu lado? No creyendo que Dios está, no, lo sabes. ¿Cuándo fue la última vez que te enamoraste tanto del Señor Jesús que le dices, Señor, si yo pudiera me dedicaría solo a ti? Mira, te digo esto porque si queremos tener una espiritualidad que predica el Evangelio, debemos aprender a permanecer en el Señor Jesús. Eso es estar en Cristo. Nuestro pastor hace 8 días nos hablaba del avivamiento y de un despertar que la iglesia necesita, y eso sí es cierto, lo necesitamos. Pero yo te quiero preguntar algo, iglesia: ¿el despertar que necesitamos se basa en un show? No. El hecho de que cuando hay un avivamiento de pronto Dios puede hacer cosas de estos tipos no quiere decir que es eso lo que necesitamos. Es más, te voy a decir algo: un avivamiento no es el show de un momento. Un avivamiento verdadero, bíblico, un avivamiento no es venir acá y llorar. Eso no es avivamiento, es hasta ahora el primer paso. Cuando hubo un avivamiento en la iglesia primitiva, y hablemos por ejemplo del Pentecostés, el avivamiento no fue ahí. El avivamiento inició ahí, que es muy diferente. Porque si tú miras, antes de ese avivamiento, pues ¿qué estaban haciendo los discípulos? Orando. Y antes de la ascensión del Señor Jesucristo, ¿qué estaban haciendo? Nada, tristes porque el Señor se les había muerto. Pero después de esa llenura, ellos se van a predicar el Evangelio, y es cuando se expande la palabra del Señor por todo el mundo. Donde hombres tan cobardes como Simón se convierten en unas rocas como Pedro. ¿Me hice entender ahí? Un cobarde que negó al Señor Jesucristo, después se vuelve un hombre que dio su vida por Cristo. Para mí eso es un verdadero avivamiento, iglesia. Y eso estamos necesitando acá. Tú dirás, bueno, aquí no manejamos tanto el show, porque es que eso no es lo que necesitamos. Necesitamos una convicción real. Necesitamos ser todos y cada uno de nosotros personas llenas del Señor Jesucristo. Necesitamos ser llenos de su Santo Espíritu, y no solamente aquí, sino fuera de acá. ¿Cuántos de aquí, mis hermanos, y se los digo de corazón, cuántos aquí vienen a la iglesia de una manera juiciosa, pero sean honestos, estamos diciendo mentiras fuera de estas 4 paredes? ¿Cuántos de nosotros, iglesia, estamos aquí alabando al Señor, pero fuera de estas 4 paredes somos personas llenas de odio, llenos de falta de perdón, llenos de quejas, llenos de amargura? ¿Cuántos de aquí escuchamos que el Señor nos llama a predicar el Evangelio, pero fuera de aquí nos encerramos en nuestra casa y no queremos compartirle a nadie? Mira, te digo esto porque Dios sí quiere hacer un avivamiento acá, y no solamente acá, sino en todas las iglesias cristianas. Y el avivamiento es estar en Cristo. Un verdadero cristiano está en Cristo, permanece con el Señor Jesús. Dime si tú permaneces con el Señor Jesús. Dime si eso pasa en tu corazón. De pronto tú en este momento bajas tu mirada y dices, no, yo no lo estoy siendo así, yo no soy así. Bueno, no te desanimes tanto, porque si hoy lo estás escuchando es porque Dios quiere que lo empieces a hacer. Y Dios te da la oportunidad de que hoy empieces de nuevo y digas, listo, está bien, de hoy en adelante voy a estar en Cristo. Y hasta aquí llega el día en que nuestra cristiandad es una simple religión. Ya no más religión. El mundo está cansado de religiones. Mahatma Gandhi no se acercó a Cristo por culpa de los cristianos, pero en muchas ocasiones hablaba muy bien del Señor Jesús y de la Biblia.
Basta ya el tiempo en que nos mira al mundo como una religión y nos empiecen a ver como un ejemplo a seguir. Que la gente empiece a decir, oiga, yo anhelo ir a una iglesia cristiana, porque allá se ve amor, porque allá se ven cosas buenas. Debemos estar en Cristo. Quiero preguntarte algo, ¿cómo está tu relación con el Señor Jesús? No con su palabra, con Él. ¿Cada cuánto hablas con Jesús? ¿Cada cuánto escuchas a Jesús que te habla? Miren, son preguntas importantes. Porque hay personas que por no tener esto, ¿sabes qué piensan? Dios no está conmigo. Y cuando pasamos crisis, Dios me ha dado la espalda. Y se enojan con Dios. Y se alejan de Dios. El pastor este jueves hablaba algo muy interesante acerca de, no solo de los silencios de Dios, sino de cómo vivir en tiempos de crisis. Y me acordé de que los silencios de Dios también los han malinterpretado otras personas. Estoy alejado con Dios, no tengo comunión con Dios. Pero yo digo, no, es que estoy en los silencios de Dios. No, hombre, usted está alejado de Dios. ¿Cuántos de aquí le oran a Dios para que los haga más sensibles a su voz? ¿Cuántos de aquí le han dicho, Señor, hazme más sensible a tu voz? ¿Quiénes lo han hecho? La verdad. ¿Te puedo decir algo? Te equivocaste. Te lo voy a hablar en términos de música. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, hazme tener un mejor oído musical. Dios no me va a hacer eso. Y los que están aquí son músicos lo saben. Dios no va a hacer eso. Pero si yo quiero tener un mejor oído musical, ¿qué tengo que hacer? Practicarlo, ¿cierto? Entrenar mi oído. Es decir, que para yo ser más sensible a la música, debo desarrollarlo yo, no el Señor en mí. Es decir, que si yo quiero ser sensible a la voz de Dios, no es algo que Dios me va a dar, es algo que yo tengo que desarrollar. ¿Cómo? Permaneciendo en el Señor Jesucristo. Mira, eso es automático. Si tú aprendes a estar en el Señor constantemente, automáticamente tus oídos se van a volver cada vez más sensibles a la voz de Dios. Así es. Pero mira que le pedimos a Dios que nos dé algo que debemos lograr por nuestra cuenta. Porque las puertas de parte de Dios están abiertas. Es nuestra responsabilidad estar en Cristo. Ahora, lo que sigue, y lo dice el verso, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Es decir, que si yo quiero tener una espiritualidad que predica el Evangelio, no solamente debo permanecer en el Señor Jesús, sino que debo desechar la vieja manera de vivir. Debo desechar esa vieja manera. Ahora tú dirás, bueno, Andrei no nos está diciendo algo nuevo. Es cierto, no les estoy diciendo nada nuevo. Pero estoy diciendo algo que quizás, por más viejo que lo has escuchado, no lo has practicado al sol de hoy. Escuché a una persona decir que los cristianos de hoy son más mundanos que los que no conocen del Señor. Y me dolió escucharlo. Pero es verdad. Es verdad. Y uno puede sonar a disco rayado, pero es cierto, del Facebook. Hay personas cristianas que no deberían tener Facebook. Porque avergüenzan el Evangelio. Nos hacen quedar mal, en serio. Tal vez no muchos de esta iglesia, pero he visto señoras de edad tomándose fotos como niñas chiquitas. Personas que uno conoce, que son cristianas, y una foto hacia arriba, dejando ver su escote. Hombres que les parece muy chistoso decir qué tiempo de bendición descansando en familia, y la foto está con una cerveza en la mano. Me parece realmente absurdo. Me parece realmente absurdo una persona que sube imágenes cristianas en su Facebook de Dios los bendiga porque hoy es sábado, Dios los bendiga porque hoy es viernes, pero en la práctica no le dice Dios le bendiga ni siquiera al vecino que tiene al lado. Eso es hipocresía, iglesia. Incluso hay una foto que vi hace poquito en Facebook de una persona que le decía al Señor, ¿por qué no aparezco en el libro de la vida si yo siempre subía fotos de tuyas en Facebook? Me parece muy chistoso. Iglesia, dejemos de ser
más mundanos que los que no conocen al Señor y seamos verdaderamente hijos de Dios. Amén. Seámoslo con hechos. Cuando hablamos de los comportamientos pudorosos, no estamos hablando de ser sectas de fanáticos, sino sencillamente cargamos el nombre de Cristo y debemos cargarlo con honra. Y debemos cargarlo con decoro. Mire, hay personas, amistades mías, que yo he cortado del Facebook por las cosas obscenas que han subido. No las subí yo, las subieron ellos. Pero yo pienso en ustedes, iglesia, yo digo, no, pero esta gente me tiene en Facebook, ven esa foto que sale como relacionada conmigo y dirán que a mí me gusta eso. Pues yo prefiero cortar a esa persona por causa del Evangelio, porque otra persona no tropiece. Yo te pido que hagas lo mismo, no solamente con el Facebook, sino con tu vida. Si estás haciendo cosas que pueden hacer que cause tropiezo a otros, mira, por amor a ellos, déjalo de hacer. Dice, las cosas viejas pasaron. Es decir, el pecado debe quedar atrás. No sigamos cargando con ese muerto, iglesia. Dice aquí la palabra de Dios, y te lo voy a leer en otra versión para que no lo busques, sino simplemente lo escuches. Está en Juan 8:34, dice así: Jesús le respondió, la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Yo no puedo decir que permanezco en Cristo cuando me la paso haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Iglesia, yo te llamo a que despiertes en eso. Yo te llamo a que dejes de hacer tantas vainas que sabes que no está bien de Dios. No está bien delante de Dios. Si todo el mundo se tira de un puente, hombre, no se tire usted. Si la moda es salir en internet con poca ropa y haciendo gestos, no lo haga usted. Usted es un varón de Dios. Usted es una sierva de Dios. Demuestra el decoro que hay en tu vida. Demuéstrale a las demás personas que la dignidad que Cristo nos ha dado es tan hermosa que brilla por sí sola. Yo lo he dicho en otros cultos y te lo quiero seguir diciendo, sobre todo a las mujeres. ¿Quieres ser bella toda la vida? ¿Qué mujer quiere ser bella toda la vida? Levanten la mano. Amén. Que sean hermosas toda la vida. Le tengo la solución. Y no es ningún accesorio, no es ningún maquillaje, no es un cierto tipo de foto. Es un versículo bíblico. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Aquí hay hombres, y sé que pueden estar de acuerdo conmigo. No hay nada más hermoso que ver a una mujer sonriendo. Una mujer feliz. Es hermosa. Pero una mujer que tiene un corazón alegre y que eso la hace hermosa, es un corazón que tiene a Cristo. No que finge tener a Cristo. Varón es un varón de Dios. Es más hermoso que todos los modelitos que salen por ahí. Yo les pregunto algo, mujeres. ¿Ustedes les parece atractivo un hombre que se arregle bien, sea bien aseado, que cuando hables con él solo diga cosas sabias, que se refiera hacia ti con ternura, no con melosería, con ternura? Pero ves que no solamente es contigo, sino que con todas las mujeres. Ves que él es un hombre respetuoso de las damas. ¿Cómo te sentirías, mujer, tomada de la mano de un hombre que solo tiene ojos para ti? Que puede pasar una mujer en minifalda o en escote y él no tiene cabeza para eso, él está contigo. Mujeres, ¿a ustedes les gustaría un man así? Ahí está un tumbalocas. No, pero eso lo logramos dejando las cosas pasadas. Un cristiano ya no debe andar en esas cosas. Un cristiano ya no debe andar pensando en rumbas o en tragos o en desórdenes absurdos, porque eso simboliza sencillamente que esa persona, un Cristo, no ha tocado su vida, que está llena de religión. Y te puedo asegurar que una persona así no va a recibir un avivamiento. Jamás. Una persona así jamás será llena del Espíritu Santo. Una persona así no predica el Evangelio. ¿Cómo está tu espiritualidad, iglesia? ¿Cuántas personas Dios ha puesto a tu alrededor que aún no conocen del amor del Señor Jesús?
¿Y cuántas de ellas te han dicho, oye, yo quiero ir a tu iglesia porque yo conocía cómo eres, pero he visto que has cambiado? He visto cómo Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, quiero ir a la iglesia contigo. ¿A cuántos nos ha pasado eso? ¿A cuántos nos pasó hoy eso? Mira, iglesia, tenemos en nuestras manos un mensaje tan poderoso y tan bueno que no lo estamos predicando. Con nuestra vida no lo estamos predicando. Y mira cómo sigue. Dice, no solamente las cosas viejas pasaron, sino que dice, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Siempre hablamos de Mateo 28, 19, ¿cierto? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones y todo lo que sabemos. Leemos el 19, pero debemos aprender a leer también el 20, porque eso es un solo pedazo. Y mira cómo dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tú dirás, ¿qué tiene que ver eso? Mira, si el Señor Jesús dice, enséñeles a las demás personas, enséñeles todas las cosas que les he mandado, es porque el Señor Jesús ya asume que el que las va a enseñar las vive. ¿Sí me van a entender? Entonces, ¿qué es lo que sigue aquí? No solamente debo aprender a permanecer en el Señor, no solamente debo desechar el pasado, sino debo aprender a vivir en las nuevas cosas que el Señor nos ha enseñado. ¿Cuántos de los mensajes que escuchas cada domingo de verdad has aplicado? Te voy a decir cifras aterradoras. Se ha comprobado en las estadísticas que del 100% de la iglesia el 3% sirve. Y menos del 10% es comprometido. Y no estoy hablando de eso, estoy hablando de la iglesia en general. Pregunto yo, ¿por qué esas cifras? Si Dios en su palabra dice que todos estamos llamados al sacerdocio, al servicio a Dios. ¿Qué está pasando en nuestras vidas, iglesia? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Que las cifras están tan bajas. ¿Cuántos llevan aquí más de un año en el Evangelio? Levanten la manita. ¿Cuántos llevan más de 2 años? Más de 3. Más de 5. ¿Y en qué están sirviendo todos? No colaborando. ¿En qué están sirviendo? ¿Cuántas personas han venido a Cristo por tu ministerio? Mira, iglesia, ayer escuchaba a un varón de Dios predicar, y este hombre decía, en la iglesia hacen falta profetas. Y yo cuando escuché eso, yo como que, por las cosas que se escucha uno por ahí, pero cuando él desarrolló el tema, entendía a qué se refería. Un profeta habla de parte de Dios. Y él decía, hace falta que la iglesia sea llena de hombres y mujeres que hablen de parte de Dios. No solo aquí, sino afuera. Miren la palabra de Dios, los profetas. Los profetas eran hombres solitarios, ¿sí sabías eso? Se las pasaban fuera del pueblo, ¿saben por qué? Porque el pueblo no los quería. Y no los quería porque sus predicaciones no agradaban. Miren los profetas. Eran hombres solos. Eran hombres apartados con Dios. Y eran hombres que cada vez que abrían su boca el pueblo le molestaba, porque lo que ellos decían era, iglesia, arrepiéntase. Arrepiéntase porque el pecado está en nosotros y estamos enfadando el corazón de Dios. Y el pueblo le decía, hermano, váyase. Nos gustan más los mensajes bonitos, alegres. Y estaban rechazando esas cosas. Y el hombre volvía y decía, la iglesia necesita que se levanten profetas. La iglesia necesita que se levanten profetas. La iglesia necesita que tú seas profeta del Señor en tu tierra. Y hables de parte de Dios, donde Dios te ha puesto. Y le hables a las personas del amor de Cristo, pero que necesitan convertirse de sus malos pecados. Que Dios tiene cosas buenas, que tiene cosas buenas para toda la humanidad, pero que necesitamos cambiar esa mala manera de vivir. Y Dios te quiere usar para eso. Dios quiere usarte para eso, iglesia.
Pero para eso primero tenemos que ser personas metidas con Dios. Sí, Señor. En tu espiritualidad, en tu forma de vivir el Evangelio, ¿cuánto tiempo pasas con Dios? Hay personas que se jactan, con mi pastor las hemos escuchado, que se jactan de ayunos de 20 días, de 30 días, de 40 días. ¿Sabes cuánto duró Juan el Bautista apartado para el Señor? 20 años. ¿Y sabes cuánto duró su ministerio? 6 meses. Pero Jesús dijo de él que no ha habido varón más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Fue el que preparó el calzado para el Señor Jesús. Algunos hacen al revés, se apartan para Dios 6 meses y le quieren servir 20 años. Dime cuánto de Dios quieres en tu vida. Yo te invito a que cierres un momento tus ojos. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuánto has sufrido por el pecado? Tú has sufrido mucho, sé sincero. Tú has pasado por muchas dificultades, por las malas decisiones que has tomado. Y el Señor te quiere perdonar, pero no solo perdonar, sino guiarte por buenas decisiones, para que empieces a construir cosas buenas. Pero Él no te va a obligar, Él espera que tú te apartes para el Señor y te dejes guiar por Él. Juan el Bautista se apartó 20 años para el Señor. ¿Cuánto tiempo vas a apartarte para el Señor? ¿Cuánto tiempo te vas a dedicar a Él? ¿Cuánto tiempo le vas a decir, Señor, ya no quiero saber más de ti, quiero conocerte? Ya no quiero que me hablen de ti, quiero escuchar tu voz, quiero estar contigo, quiero saber quién es Jesús, quiero conocerte, mi Señor. Y no solamente hoy, sino toda mi vida. Dios va a traer un avivamiento a una iglesia que se disponga, a una iglesia que entiende que lo que Dios ha traído a la humanidad no es una religión, lo que ha traído es vida y vida en abundancia. Y todos ustedes que levantaron la mano cuando decían que llevaban 1 año, que llevaban 2, deberían estar compartiendo de Cristo con sus vidas. Si no lo han hecho hoy, yo te invito a que lo comiences a hacer, que digas, Señor, hasta aquí la bobada, hasta aquí el comportamiento mundano, de hoy en adelante soy hijo, soy hija tuya y me comportaré como tal. Que mi vida predique tu evangelio. Papito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nos presentamos delante de ti, Rey de Reyes, para darte a ti la honra, darte a ti la gloria, Señor. Padre lindo, tú nos estás llamando a servirte, Señor. Tu iglesia anhela verdaderos siervos tuyos, siervas tuyas. Señor, Gandhi dijo que te amaba, pero que no quería a los cristianos porque no nos parecíamos a ti. Señor, perdónanos por ese error tan grave, porque somos tus seguidores y debiéramos parecernos a ti constantemente. Señor mío, ayúdanos a ser una iglesia renovada por tu Santo Espíritu todos los días, Señor. Señor, llévate de este lugar toda religiosidad, toda vida vacía, toda creencia absurda, y llévanos, Señor, a una nueva relación contigo, una relación verdadera, Señor. Señor, llévanos a vivir verdaderamente tu palabra, Señor. Llévanos a conocerte. Oh Dios mío, cuántas personas nos rodean que sufren en sus corazones, porque como tu palabra decía, el pecado los tiene esclavos. Padre lindo, perdónanos porque has puesto a esas personas a nuestro lado y no le hablamos de ti, Señor. Y nos da pena hablarles de ti porque sabemos que nuestra vida no es ejemplo y esas almas se están perdiendo. Señor, cuántas almas hoy están yendo al infierno porque muchos de tus hijos les da vergüenza hablar de ti.
Señor, perdónanos. Perdónanos porque tú no nos enviaste a quedarnos quietos. Tú nos llamaste a dar nuestra vida por los demás, así como tú diste tu vida por nosotros. Señor mío, oro a ti por tu iglesia, Señor. Oro a ti por nuestro pastor, Señor. Por favor, bendícenos con tu Santo Espíritu todos los días, Señor. Por favor, ayúdanos a no olvidar el llamado que nos has dado, a no olvidar el por qué estamos aquí y a qué nos estás enviando, Señor. Señor, no nos dejes caer, Señor, en que el culto se convierta en un club de relaciones amistosas, Señor, sino que sea el momento donde nos alimentamos para predicar tu palabra el resto de la semana a otros. Señor mío, nos ponemos en tus manos y ayúdanos a vivir tu palabra, a vivir cada enseñanza que tú nos das, a permanecer en ti, a desechar el pasado y a vivir las cosas que nos has enseñado, Señor. Mi Rey, te damos todo nuestro corazón. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre lindo. Ya no queremos tanto fanatismo, ya no queremos tanto show, ya no queremos tanta apariencia. Queremos de verdad conocerte, queremos de verdad vivir tu palabra. Ayúdanos, Padre lindo. En donde estás, te invito a que sigas orando al Rey de Reyes y que le sigas pidiendo eso en oración al Señor.